Motivación al evangelismo personal. Es la serie que ministra al creyente con el objetivo de integrarlo a cumplir el mandato de la predicación del evangelio. Con el siervo de Dios, Juan Bautista Sánchez. Presentamos el tema 5 puntos para cumplir una misión. Estemos atentos. 5 puntos para cumplir una misión. Es muy difícil encontrar en una empresa a un individuo que tenga 5 cargos y, si los tiene, de seguro que es para cumplir una excelente labor en la empresa a la que pertenece. Tampoco podemos encontrar a una persona que dé varios regalos sin ninguna razón de ser. Algo se pretende lograr a través de esos obsequios. Analicemos los 5 cargos o puestos o descripciones que Dios hace de cada uno de nosotros y así vamos a encontrar el propósito para el cual nos fueron otorgados. El primero es embajador de Cristo, según 2 de Corintios 5:20. La palabra embajador es sinónimo de emisario, mensajero, representante, agente o enviado. En su definición, embajador es un representante de una nación ante otra. La labor de ese embajador es establecer los mejores lazos de armonía entre ambas naciones. Nosotros, como representantes de la patria celestial, tenemos la misión de dar a conocer a Jesucristo en la nación que nos toca vivir. Quizás esa nación sea su vecindario, la escuela, el trabajo o cualquier lugar donde Dios le permite estar, inclusive con su familia. ¿Estamos cumpliendo con ese alto y digno puesto que Dios nos ha dado? Esperamos que así sea, pues el embajador no se enreda mucho en los negocios particulares de la nación que se encuentra, porque sabe que en cualquier momento puede ser llamado por el gobierno que lo envió. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. En la carta de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice la palabra del Señor: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En este precioso pasaje bíblico encontramos 4 descripciones importantísimas de lo que Dios ha hecho de cada uno de nosotros. Y no solamente las descripciones, sino que al final también nos da el propósito por la cual se nos ha designado de la manera siguiente. El primero de ellos es linaje escogido. Es lo mismo decir familia seleccionada, descendencia apartada. Le pondré un ejemplo. Si usted tiene una caja con 10 naranjas y al observarla bien se da cuenta de que hay 3 de ellas que están dañadas, ¿qué haría usted para evitar que se dañen las demás? Primera opción: sacaría las naranjas dañadas de la caja. Segundo, podría sacar las naranjas buenas. Fíjese, aunque a usted le parezca extraño, lo correcto es la respuesta segunda: sacar las naranjas buenas. La razón es la siguiente: si sacamos las naranjas dañadas, los gérmenes que dañaron a estas continúan en la caja y pueden dañar las demás. Ahora bien, si sacamos las buenas, las lavamos y luego las colocamos en otro recipiente, no se dañarán. Eso mismo hizo Dios con nosotros. Nos escogió a través de Cristo y también nos lavó. Nos colocó en un mejor envase, que es la iglesia, su cuerpo. Por eso podemos decir que somos una familia escogida, y esto es un gran privilegio para cada uno de nosotros, ser un linaje escogido. El segundo ejemplo es real sacerdocio o sacerdotes al servicio del rey, ministro al servicio del rey. En los tiempos de la ley, había en el templo muchos sacerdotes que ministraban, pero solo uno era el supremo, o sea, el real sacerdote. Este se encargaba de dirigir el sacrificio por el perdón del pecado del pueblo, ceremonia que se realizaba una vez al año, llamado también expiación. Cuando Cristo llega, cesan los sacrificios, por lo tanto, debería cesar el trabajo del sacerdote. Sin embargo, no es así. Ahora, a través de Jesucristo, somos constituidos sacerdotes al servicio del Rey, ministros al servicio del Rey, y nuestra función o labor continúa. Ahora anunciamos el perdón de los pecados a través del sacrificio de Cristo, solo que esta labor no es para realizarse una vez al año,
sino cuantas veces tengamos la oportunidad de presentarle el mensaje a las almas que están perdidas. En muchas ocasiones ocurre que Dios pone las almas en nuestras manos para que le prediquemos y nosotros no aprovechamos el tiempo. Lo tercero que queremos puntualizar en 1 de Pedro 2:9 es que somos nación santa. Una nación es un país. Ese país tiene un rey o un gobernante. También tiene una ciudad, ciudadanos y un idioma oficial. Nosotros nos calificamos como nación debido a lo siguiente. Número 1, tenemos un rey y ese rey se llama Jesucristo. Segundo, tenemos una ciudad. Esa ciudad, la Nueva Jerusalén, que aunque ahora no la conocemos, pero todos podemos habitarla más adelante. Número 3, somos los ciudadanos de esa patria. Y número 4, hablaremos el mismo idioma porque nos vamos a entender todo. Sin embargo, hay algo en esa nación que no la poseen las demás. Y no me refiero al oro, la perla, la plata, diamante y otras joyas, sino al enunciado, santa. La nación es santa, y solamente entrará en ella el que se halle andando en santidad, o sea, consagrado y apartado para Dios. Según Isaías 35:8, dice que habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará ningún inmundo por él, sino que el Señor estará con ellos. Y el que anduviere por ese camino, por torpe que fuese, no se extraviará. Pero Hebreo 12:14 es lo que más nos interesa cuando dice, seguid la paz para con todo, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, que si usted es un cristiano apartado del pecado y consagrado para Dios, es una persona santa que también pertenece a la nación santa. La última de las cualidades que presenta 1 de Pedro 2:9 es pueblo adquirido por Dios. Podríamos decir pueblo comprado o redimido por Dios. ¿Recuerdan ese término que utilizamos mucho los creyentes? Somos lavados y redimidos por la sangre de Cristo. En verdad, el término redimir significa comprar 2 veces o pagar un rescate. Dios nos reconcilió con Él, pagando Jesús el precio de nuestra culpa. La palabra redimir significa rescatar o sacar de la esclavitud. Eso mismo hizo Dios con nosotros. ¿Puede usted alabar al Señor por eso? ¿Se siente usted ser una alma rescatada por Cristo? ¿Pagó Dios el precio de su rescate? Ahora bien, ¿se ha preguntado usted por qué Dios nos ha dado estos 5 cargos, regalos o nombramientos? La razón está al final del versículo cuando dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Repitamos el texto. Mas nosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Me parece que Dios lo está mandando evangelizar, hermano, ¿no? Así que es una realidad. El Señor nos motiva y nos insta, ¿verdad, mi querido hermano? ¿Y qué vamos a decir a los que no han conocido a Cristo? Dice el texto, anunciar las virtudes. ¿Pero las virtudes de quién? Del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién es ese? Jesús. Vamos a ver entonces cuáles son las virtudes de nuestro Señor Jesucristo que el mundo necesita escuchar. Para el que está en tiniebla, Jesús es la luz. Para el que está perdido, Jesús es el camino. Para el que está confundido, Él es la verdad. Para el que está muerto, Jesús es la resurrección. Para el que está triste, Jesús es el gozo. Para el que está enfermo, Jesús es el sanador. Para el que está atribulado, Jesús es la paz. Para todo aquel que sufre, Jesús es el consuelo. Para el hambriento, Jesús es el pan de vida. Para el sediento, Jesús es el agua de vida. Para el cansado, Jesús es el descanso. Y para el pecador, Jesús es el Salvador. Mi amado hermano, usted tiene los 5 regalos o nombramientos de parte de Dios: embajador de Cristo, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Por lo tanto, salga a cumplir con su ministerio. No crea usted que Dios le ha llamado para estar en el banco. Dios le llamó y es con el propósito de que pueda ser de utilidad para su obra. Comience hoy mismo.
Si el mundo perece por falta de un Salvador que tenemos los cristianos, pero para nosotros solos, entonces vamos a tener problemas con Dios, porque nuestra responsabilidad es presentar las virtudes de Cristo a todas aquellas personas que están necesitados de Él. Así que esperemos que estas lecciones que estamos tratando con cada uno de ustedes vayan directamente a su corazón, a su conciencia. ¿Para qué? Para que podamos ser instrumento de gran valía en las manos de nuestro Señor Jesucristo.